Por orden, ¿listo? Sí, Bueno, entonces, hola, bienvenidos y bienvenidas. Por orden vamos a plantear o a decir ciertos puntos con carácter informativo y luego pasamos al trabajo teórico. Primero, a nivel informativo, el miércoles 8 de noviembre a las 12 del día en la sala E de apoyo a la investigación. Quien se ha integrado en esta estancia de investigación por estos 2 meses, octubre y noviembre, que viene de Argentina, que se llama Mandela. La conocieron la última vez, pero bueno, se integra con nosotros estos 2 meses y entonces para conseguirle una sesión estaba como complicado porque ya ven que el mes de noviembre u octubre está difícil en la facultad conseguir un lugar porque los lugares de apoyo a la investigación suelen ofrecerse a otras cosas, no solo a los proyectos de investigación. Por ejemplo, ahí están trabajando las comisiones del Consejo Técnico y que se echan varias semanas trabajando, entonces a veces sí es difícil encontrar lugar. Bueno, el asunto que quedó el miércoles 8 a las 12, yo había pedido a las 11, pero a las 11 no se podía, entonces tuvo que ser a las 12, es 1 hora de diferencia, no es tanto, y nos veríamos entonces para que ella presente su investigación. El título, déjenme que lo encuentre, en pocas palabras, está trabajando sobre la figura del otro en Butler. De qué manera Butler está construyendo la figura del otro y de qué manera problematizar esa figura del otro a partir de las lecturas de Butler, ¿no? Luego les comento perdón, el título es un poquito largo, pero eso es en última instancia lo que va a trabajar. Tiene pensado en 20 minutos, media hora, todo lo más, presentar la investigación para hacer lo que siempre hacemos, ¿no? Iniciar con preguntas de nuestra parte, comentarios, sugerencia de textos, conversar, en pocas palabras, ¿no? Y ayudar a quien así se está integrando a la conversación, ¿no? Como parte de su estancia de investigación. Eso sería lo primero. Déjenme aquí ponerle una palomita de que eso ya lo dije. Lo otro, necesitamos lo siguiente, necesitamos que vayan juntando, pero con cierta velocidad, con cierta premura, sus constancias o comprobantes de lo que han hecho este año o por lo menos esta segunda mitad del año, sobre cosas como si se han recibido, si han dado una conferencia o una ponencia, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, ese tipo de comprobantes o constancias, porque ahora, a partir de noviembre, vamos a tener que se acaba la relación que hemos tenido en nuestro seminario Alteridad de Exclusiones con el proyecto PAPIT, Retórica y Filosofía en los Estudios del Discurso. Entonces tenemos que informar, y para informar nos suelen pedir documentos probatorios. Entonces, los documentos probatorios y nosotros tendríamos, o sea, la idea, tuvimos una reunión hace unos días y la idea es que ellos ya están empezando, tienen alumnos que les están organizando el material, en cuanto lo tengan, nos lo pasan a Erika y a mí, nosotros llenamos nuestras partes, o sea, aquellas cosas que hicimos, que sería sobre todo de nuestras reuniones quincenales. Seguramente todavía toca ahí poner de este último año lo que hicimos en el Museo de la Mujer, algunas otras conferencias que dimos fuera, publicaciones, y entonces lo llenamos. Entonces, si ustedes nos mandan los documentos probatorios, a partir de eso podemos
organizar nuestro informe, digamos, ¿no? Entonces sí les vamos a agradecer que nos lo hagan llegar. Yo creo que basta los documentos probatorios, porque ahí en los documentos probatorios dicen qué lugar, el título, etcétera, ¿no? Y qué es documento probatorio de qué cosa. Entonces con eso basta para que no tengan que escribir nada más. Si tuviéramos duda, los contactamos o las contactamos y vemos. Bueno, esa sería la segunda cuestión. La tercera, que es importante. Recuerden que habíamos avisado que tenemos el congreso, coloquio o jornadas el día 30 de noviembre y 1 de diciembre. Es el coloquio del proyecto PAPIT, Retórica y Filosofía en los Estudios del Discurso. Entonces, para que sea menos problemático, yo había sugerido, y fue aceptado, que trabajemos los mismos textos que presentamos en el Congreso de Retórica, el de la asociación, pero si quieren ustedes modificados. Modificados quiere decir desarrollados algunas cuestiones, o en fin, lo que encontraron en el momento que lo leyeron, que era posible, que era o no error, pero sí algo que podía aclararse un poco más, profundizarse, en fin, lo que fuera. Entonces, háganlo así. Recuerden que tenemos esos días, el 30 y el 1. Lo están organizando en Filológicas, ahí sería el encuentro. Sería solo 2 días y no tiene por qué ser una jornada masiva si no queremos, ¿no? Nosotros en principio podríamos organizarnos como mesa, sumando a Circe, hola Circe, porque a Circe la habían puesto en otra mesa en el Congreso de Retórica. Entonces nos gustaría que estuviera en nuestra misma mesa, o sea, haríamos una mesa de 5 personas. ¿No es cierto, Erika? Porque éramos 4, ¿verdad? Y no se te escucha. Sí, sí éramos 4. Es que estoy viendo aquí que Mari Carmen me está mandando que no tiene el link. El link lo compartió Alejandro hace bastante. Ahorita le escribo. Debió ser, fue en esta semana, ¿no, Alejandro? Que lo compartiste. Debió ser el martes o quizás hasta el lunes, algo así, ¿no? Ajá. Tiene, Sí, en estos días lo compartí en uno de los correos. sí, exacto. Quizá eso le ha pasado a otras personas que no se dieron cuenta que estaba ya el link. Como está, nos hemos acostumbrado un poco a esperar que sea unos minutos antes de la sesión. Pero es mucho mejor así, ¿verdad, Alejandro? Ya tenerlo. Sí, de todos modos ahorita lo voy a compartir. La verdad que así ha sido muy cómodo. Bueno, Gracias. entonces, Hay que les decirle a recuerdo, Natalia Cruz también. Natalia me había dicho que sí, que con mucho gusto participa. perfecto, Entonces, Circe nos está diciendo que está en camino, ha salido de su casa, pero que sí nos escucha. Entonces, lo que me importa es eso, Circe, que nos escuches para que tomes en cuenta el texto que leíste en esa ocasión para volverlo a presentar. Pero además, tómenlo en cuenta de otra manera. Recuerdan que les había dicho que queríamos organizar 2 dossiers para 2 publicaciones distintas. Antes de que hiciéramos el movimiento en las 2 publicaciones, una de ellas, que es Estudios del Discurso de la UAM, es decir, de la universidad que está en Cuernavaca, de Morelos, ¿no? La Autónoma de Morelos, pero que está en Cuernavaca, tienen una revista muy buena que se llama Estudios del Discurso. Quien ahora está o va a estar dentro de poco como presidente, si es que ese es el título, coordinador de la revista, nos envió un correo diciendo que quería organizar a partir de lo que trabajamos en filosofía y retórica, no 1, sino 2 dossiers distintos, ¿no? Y que no sería tanto para este año, él no aseguró, pero claro, todo esto nos lo dijo hace poco,
Erika nos puede contar, porque Erika está informada, parece que él todavía no ha tomado las riendas de esto, pero ya ha sido nombrado y está organizando la revista. Entonces, más bien sería para principios del año que viene, quiero entender, pero conviene tener los textos. Entonces, les recuerdo que lo mismo que presentaron en el Congreso de Retórica, lo mismo que vamos a presentar ahora en nuestro Congreso, que es Retórica y Filosofía en los Estudios del Discurso, sea el texto para el dossier, ¿no? Y lo único que habrá que hacer será cambiarle algunas cuestiones que son parte de los criterios editoriales de las revistas, ¿no? Que nos pueden hacer llegar en cuanto los tengan, o quizá ya los podríamos consultar. Uno entra a la revista Estudios del Discurso y ahí aparecen los criterios, si mal no recuerdo. Entonces, tener eso también presente, que es para poder publicar ese texto. Para los que no se han integrado ahorita, pero que esperemos que se integren, y si no podemos escribir todo esto en cuanto se acabe esta sesión para que todo el mundo esté, digamos, en contacto, es decir, en comunicación con estas cosas. Por ejemplo, yo a Mandela, que es la invitada de Argentina, le dije que también está invitada a entrar al dossier, ¿no? Entonces, que con todo gusto lo que nos presente el miércoles puede integrarse, porque la invité para noviembre, diciembre, es decir, para el Congreso, pero me dijo que ya no iba a estar. Ella se va el día 15. Entonces dije, bueno, de todas maneras puedes integrarte o que leamos tu texto, o mejor, le dije, mejor al dossier, ¿no? De la revista Estudios del Discurso. Porque uno de los conceptos que están presentes en su texto sobre el otro en Butler es el de enigma, por ejemplo, y es fácil leerlo a partir de una historia de la retórica, sobre todo de la retórica humanística, es decir, la retórica durante el Renacimiento y hasta el Barroco, ¿no es cierto? Toda esa retórica humanística integra otras figuras de pensamiento, otras unidades de sentido. Entonces también se vale. Bueno, les doy la bienvenida a las que acaban de llegar, que es Mari Carmen y Natalia. Pavel ya estaba, María ya estaba y Circe también. Y los otros estaban antes incluso de que yo me incluyera. Entonces ya estamos todos saludados. Entonces, o rehagan o preparen un buen texto para el Congreso de Filosofía y Retórica. Como la vez pasada, estamos extendiendo una invitación a todas y a todos de que si quieren que hagamos reuniones de trabajo para leer sus textos y para ayudarlos y ayudarlas, es decir, para sugerirles algún concepto interesante retórico, algún autor en particular, en fin, para ayudarlos y ayudarlas para que los textos estén mucho mejor, ¿no? Que supongo que es algo que nos interesa a todas. Entonces, recuerden que estamos abiertos. Puede ser en una reunión completa, reunirnos en línea cualquier día de la semana que todos podamos para leer los textos de ustedes, o a nivel individual. Yo también me ofrezco, yo fines de semana siempre atiendo estudiantes y con todo gusto les leo sus textos y los podemos charlar y modificar y todo lo que quieran, ¿no? Entonces, está hecha la invitación, tanto para las jornadas o congreso o coloquio, como le llamemos, como para el dossier. Hay otro dossier que estamos organizando, pero dependía de lo que me enviaran. Solo la gente del seminario de tecnologías filosóficas me enviaron 2 textos, ¿no? Entonces,
o estamos a la espera de quién más nos envíe para organizar el dossier y proponerlo a la revista. Ay, ahora se me fue el nombre, qué tarada. Reflexiones filosóficas. No, reflexiones Marginales. marginales. ¿Eh? Que en general, bueno, la revista es muy buena y los dossiers en general son interesantes. Excepto que el último dossier fue sobre tecnología, entonces tendríamos que esperarnos un poco porque seguramente a nivel editorial no les parecerá bien que metamos dossiers del mismo tema uno detrás de otro, ¿no? Entonces, pero en fin, todavía falta que me envíen los textos. En el caso de nuestro seminario de alteridad de exclusiones, serían los textos que presentamos en el Museo de la Mujer desde el año anterior. Tenemos muchísimos textos, entonces la idea es presentarlos todos juntos, darle una especie de acabado editorial interesante como conversación, si se puede. Ya veremos, ¿no? Pero dependemos de que ustedes envíen sus textos. Pero recuerden que trabajaron, que los textos, por supuesto, están publicados como video en el propio Museo de la Mujer, ¿no? Y bueno, cada una de ustedes conserva el texto original que fue leído y de alguna manera se puede ir al video para ver el tipo de preguntas que se suscitaron, que yo diría fueron interesantes porque nos ayudaron a repensar los temas y a plantear al siguiente mes temas en función de los intereses y las inquietudes que el amplio público demostró. Entonces, pues muy bien, ¿no? Entonces, eso sería la tercera información, ¿no? Erika creo que tiene algunas cosas también que decirnos. Era solo la propuesta del PAPIT por lo pronto. O sea, lo demás sí es pues la organización del cierre del PAPIT, ¿no? Con el coloquio que ya dijo Ana María, lo subrayo pues. Y juntar los probatorios, publicaciones. Quería proponerles, a ver qué les parece. Hace tiempo que tengo ganas de que propongamos un PAPIT nuestro de alteridad y exclusiones, que la ventaja que tiene, sí, la principal ventaja es que es un proyecto financiado. Y el financiamiento se usa para apoyar las investigaciones de las estudiantes y los estudiantes de los distintos grados, básicamente. Eh, bueno, y para también financiar publicaciones en caso de que queramos publicar libros y no en revistas y eso, ¿no? También hay apoyos para congresos, coloquios y demás. En general, nosotros no viajamos mucho, ¿no? Preferimos no gastar el dinero en, en esas cosas, sino más bien apoyar la investigación de las estudiantes. En ese sentido, el proyecto seguiría con las mismas líneas de investigación, ¿no? Otros textos, también otras problemáticas, pero bueno, sigue siendo alteridad y exclusiones. A mí me gustaría seguir trabajando con discurso, seguiríamos trabajando con cuerpos y corporalidades también desde el punto de vista estético, político. Entonces propondría tener las dos líneas que ya tenemos, es decir, una estético-política y que también pone en relación prácticas discursivas y otro sobre crítica de los discursos, ¿no? O las separamos o no las separamos. Las mantenemos relacionadas, haciendo énfasis, como siempre, en las exclusiones, ¿no? Exclusiones de género, etcétera. Entonces, concretamente, quienes quisieran participar en este proyecto y piensen que pueden hacer sus tesis en ese periodo, las tesis de cualquier nivel, por favor, pronúnciense. Eh, hay algunas restricciones del financiamiento si, como siempre pasa en la UNAM, si se exceden los tiempos en los que estipulados para la titulación, ¿no? Pero bueno, vemos, de cualquier manera es un apoyo. Entonces nos dicen quién quisiera participar, ¿no?
Eh, no te oyes, Ana María. Sí, perdón, no sería inmediatamente. Entonces piénsenlo con cuidado, Ajá. porque, bueno, Erika y yo tenemos que ver los tiempos, porque se acaba de cerrar el concurso, digamos, de este año. Entonces estaríamos pensando para el segundo semestre del año próximo, ¿no es cierto? Sí. Pero ya antes de que empiece el segundo semestre se pide que nos candidatemos. Entonces necesitaríamos tener todos los datos y de quiénes se integrarían y demás, porque es importante hacerlo como grupo Ujú, y no únicamente como individuos, ¿no? Para ujú, así obtener el apoyo en becas en titulación o grado y en algunas otras cosas que podrían resultar interesantes. En este pasado también utilizamos algo del dinero para comprar libros. Esos ujú, libros finalmente se quedan en la biblioteca de la institución, pero mientras estamos en el proyecto, los podemos usar cada uno de nosotros. Es decir, serían libros nuestros que ujú, podemos estar intercambiando entre nosotros. Entonces es importante contar con eso, con un enlistado, sobre todo de los autores que nos interesa seguir leyendo y discutiendo. Entonces, ujú, para eso también se utiliza el dinero. Y para eso vale la pena, porque los libros están carísimos y en general las listas que uno deja en la biblioteca de la facultad, no sé si alguien las lee, pero no tiene resultados en lo que la biblioteca compra, porque luego uno va a pedir algunos textos y no están. Quiere decir que, bueno, nos dicen a los profesores y a las profesoras que hagamos nuestras listas, pero yo no sé si de verdad alguien las lee, ¿no? O se toma el trabajo de pedir. Entonces sería también importante para esto, además de lo que dijo Erika, ¿no? ujú. Hay también apoyos para conclusión de estudios, por ejemplo, de licenciatura, que son muy buenos. Hay apoyos para organizar debates, sesiones de debate, no necesariamente congresos, así con el formato oficial, ¿no? Podemos hacer cosas muy interesantes eh, con un proyecto. También necesitaríamos apoyo logístico, Ana María y yo, porque es mucha burocracia, o sea, implica mucha burocracia uno de estos proyectos de investigación. Entonces, bueno, se agradece el apoyo también si quieren participar. Posibilidad de hacer servicio social, etcétera, ¿no? Ah, Eso, exacto. ajá. Entonces el apoyo puede ser como servicio social Ujú. dentro del proyecto Papito. Bueno, cualquier cosa lo podemos platicar en otro momento. Eso era en cuanto a las cuestiones de, digamos, de organización, ¿no? Ah, nos había dicho Gerardo también, pero no hay nadie aquí de Cuernavaca, pero para el coloquio que hay apoyo económico para los que vengan al coloquio, o sea, viáticos y comida también. Entonces, No pues sé eso, si haya alguien de Cuernavaca, no creo, ujú, estoy viendo quiénes están, pero que sepan que hay dinero para apoyar pues sus gastos de transporte de Cuernavaca para aquí, ¿no? ujú, ujú. Entonces, supongo que les puede interesar. Sí, es cierto, eso se me olvidaba. Bien, bueno, esto en todo caso tiene que ver con lo organizacional y, y bueno, estamos abiertas a cualquier otra inquietud que tengan en este sentido. En el sentido teórico, recordarán ustedes que hace creo que dos sesiones, debió ser la sesión del 29 de septiembre, si mal no recuerdo, que después de lo que planteamos, porque ya estábamos entrando a la segunda mitad del ejercicio de alteridad de exclusiones de este año,
planteamos una serie de categorías, conceptos, nombres, nociones y por lo tanto problemas que sería interesante que pudiéramos discutir conjuntamente y a partir de los autores y las autoras de nuestras tradiciones críticas fundamentales, es decir, la gente a la que hemos leído, pero por supuesto siempre abiertos y abiertas a otras autoras y otros autores, de otras tradiciones, aunque no sean del pensamiento crítico. En ese momento los temas, y déjenme que los lea no demasiado rápidamente para que los podamos discutir, ¿no? Para que ustedes también puedan opinar qué les parece y para integrar algo que tenga que ver con su respectiva investigación, ya sea como profesores, porque algunas y algunos de ustedes lo son, como estudiantes también de cualquiera de los niveles. Entonces, ayudaría mucho saber que algunos de ustedes están trabajando por ahí. Les recuerdo muy rápidamente que desde hace unos cuantos años, el Seminario Alteridad y Exclusiones ha indicado la importancia para el pensamiento crítico de reconfigurar vocabularios con el fin de describir, dar nombre o identificar, poner en cuestión, pero también desarrollar ciertos conceptos y categorías que guardarían entre ellos una relación tanto semántica como pragmática, pero sobre todo marcada por, le podríamos llamar, el campo de observación o el campo problemático, ¿no? Y que entonces hablaríamos, por ejemplo, para dejarlo más claro, de un vocabulario feminista, pensando en las luchas tanto desde el activismo de las mujeres como también desde la academia, o más precisamente desde una posible epistemología feminista para pensar la palabra y los cuerpos, porque recuerden que es parte de nuestro título, ¿no? Es pensamiento crítico en el ámbito de la palabra y de los cuerpos, con toda la amplitud que cuerpos y palabras nos permiten, ¿no? Entonces, un ejemplo de este campo de observación o campo problemático es el feminismo doblemente entendido. Y es importante que sea doblemente entendido porque la academia en general feminista, no toda, por supuesto, sino en general, suele despreciar la parte del activismo y sobre todo la parte inventiva del activismo, que el activismo esté inventando conceptos y categorías por su cuenta sin pedírselo a la teoría, ¿no es cierto? Y esto lo encuentra uno, por ejemplo, cuando nos llegan a invitar para integrar un libro colectivo y que se nos diga con cuidado que el libro es claramente epistémico, que es teórico y que no es para contar cuestiones del activismo. Hay una descalificación, creo yo, del activismo, porque no se reconoce que hay invención teórica en el activismo. Por eso para nosotros es importante pensar en un vocabulario que sea a la vez del activismo y de la teoría. Y esto ha sido una marca nuestra desde hace mucho tiempo. En particular, lo profundizamos en nuestras sesiones del Museo de la Mujer, si recuerdan, porque la idea ahí era mostrar que se podía tallerear con la gente, con el activismo que venía, que eran como llamadas por la misma institución, es decir, el Museo de la Mujer, que es un museo universitario, pero que a la vez abría sus puertas a activismos diversos y a un público muy diverso de mujeres, no únicamente, y gente de la zona. El museo está en el centro, como algunas de ustedes sabrán. Y para nosotros, casi en cada sesión, insistíamos que es de la práctica del activismo que la teoría aprende. Aprende porque la práctica del activismo genera saberes de la gente, genera saberes de la experiencia. Y esta idea, o esta noción, esta expresión,
saberes de la gente y saberes de la experiencia ha sido sumamente importante para nosotros. Esta sería incluso una expresión que debería integrar un vocabulario, ¿sí? Porque es algo que en general no vemos, creemos o circunscribimos a la academia la cuestión teórica, epistemológica, cognitiva, cuando en realidad tendríamos que abrirla también a lo que hemos llamado la experiencia de la gente, ¿no? Que es en general una experiencia de lucha, pero que también está atravesada por otro tipo de trabajos, otro tipo de experiencias sabias, la de las memorias, tanto memoria de las luchas, como la memoria individual o testimonio o testimonial, que también la hemos integrado a nuestros trabajos, ¿no? Aquí está Natalia Talavera, recuerdo que un trabajo que nos leyó y que es parte y que tiene que ver con su tesis de doctorado, era sobre la matanza de Acteal y quedaba ahí muy claro cómo es en el dominio del activismo, de las memorias y el testimonio de la gente, donde el pensamiento crítico se va a nutrir para describir y para poner en cuestión, en este caso particular, la matanza de Acteal, como cualquier otra matanza o situación de violencia popular o violencia social o política. Entonces, eso es algo que nos interesa particularmente. Entonces, lo que voy a plantear a continuación, y que por supuesto está abierto a los planteos, bueno, primero de Erika, que es parte de todo esto, por supuesto, ¿no? Pero también de todas y de todos, porque la idea sería construir de alguna manera las entradas del vocabulario, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el vocabulario del feminismo, que ha sido una constante desde hace varios años para pensar la relación entre los ámbitos de los cuerpos y de la palabra. Esto quiere decir que la noción de palabra, la noción de cuerpo y la noción de feminismo tienen que integrarse al vocabulario, es decir, tenemos que poder plantear a nivel colectivo, lo cual no quiere decir que todas pensemos lo mismo, una posible resignificación, para no decir definición, o problematización de qué es feminismo, qué es cuerpo y qué es palabra, ¿no? Cómo funcionan, tanto en los ámbitos semánticos como pragmáticos, ¿sí? Bueno, estoy hablando muy rápido o manejando ideas muy rápidos, pero eso sería en general, por ejemplo, en relación con el feminismo. Pero hay otros temas posibles que también tocan los cuerpos y que también tocan la palabra. A nosotras, a Erika y a mí en particular, que tenemos muchos años trabajando la posibilidad de una filosofía de la palabra que tendría antecedentes o una genealogía muy vieja, o sea, desde la Edad Media en adelante, ¿no? Hay una filosofía de la palabra que va creciendo, que hoy la consideraríamos parte del pensamiento crítico, incluso del pensamiento retórico, pero que sin duda está ahí, todavía en ciernes, porque aunque ambas hemos escrito sobre esto, y Erika acaba o está a punto de entregar un libro sobre eso, justamente, ¿no? Entonces, bueno, está ahí, es todo un camino que estamos haciendo, ¿no? Que estamos armando, diríamos, en los márgenes o más bien en el trabajo del seminario Alteridad de Exclusiones, que tiene unos cuantos años. Bueno, además de esas nociones, estaríamos agregando una o dos que particularmente nos interesan para hacer, y en un momento la hago, y también le pediría a Erika que tomara la palabra. Como ustedes saben, a lo largo de 26 siglos de historia de la filosofía o del pensamiento en general, incluyendo la filosofía de la naturaleza desde la Edad Media, pasando por la modernidad hasta nuestros días, hay nociones que parecen centrales por su carácter general o universal. Dos de ellas son tiempo y espacio. Y como ustedes saben, han sido tratadas de maneras distintas a lo largo de estos 26 siglos. Por ejemplo, para solo citar un racionalista muy sistemático, Kant insistió que son formas de la percepción, el tiempo y el espacio, que son facultad del sujeto trascendental y que deben necesariamente poseer una dimensión
distinta o excluyente una de la otra. En pocas palabras, el tiempo es una cosa, el espacio es otra. Sin embargo, la física, o sea, el pensamiento físico moderno y contemporáneo, sabemos que desde ahí se ha intentado mostrar que no es posible separar el tiempo y el espacio y que hay momentos no solo de encuentro, sino que el tiempo no se puede pensar, no se puede formular el espacio más que a través de, diríamos, conceptos o de categorías temporales y viceversa. Esto desde la física. Entonces, nuestra idea sería introducir las siguientes nociones que de alguna manera dicen esto. Meter el concepto o la categoría o la idea, decidiríamos, tiempo, temporalidad e historia, siempre en relación con el cuerpo y, por supuesto, la palabra también, es decir, para introducir el discurso e introducir los cuerpos. Y por otra parte, espacio, heterotopías, distopías, utopías, territorios y movimientos en relación con la palabra, el cuerpo y los cuerpos juntos, diríamos, ¿no? A propósito de los cuerpos juntos, hemos utilizado esa expresión, cuerpos juntos. Hay muchos autores y autoras que los han utilizado antes que nosotros. Se dio una discusión a finales del siglo pasado sobre estos cuerpos juntos, sobre todo cuerpos de mujeres. Derrida tiene algunos textos al respecto, entonces la idea de cuerpos juntos nos pareció interesante, o la idea del entre de los cuerpos, es decir, que los cuerpos no solo son dos cuerpos, una bipolaridad o un binomio, sino que hablaríamos de esta relación que se genera entre dos cuerpos que siempre multiplica las relaciones. Y esto nos hace irnos para atrás hasta Nietzsche, ¿no? Que fue el que lo planteó entre palabras y también entre cuerpos, ¿no? Es decir, el entre como algo que multiplica no las fronteras, sino las posibilidades de encuentros, decía él, de encuentros azarosos y por lo tanto de lo que nosotros llamaríamos relaciones, tanto entre cuerpos como entre palabras, o sea, en el orden del discurso filosófico, literario, pero también en el orden de las figuras que los cuerpos juntos organizan. Pero a este respecto, en varios escritos de este último año, pero quizá de antes, algunas y algunos de los integrantes de nuestro seminario han introducido una noción propia, no de la teoría, sino justamente del activismo de género, y en particular de las MOFIL, o de las DIMOFIL ahora, que sería la idea de cuerpos organizados. De hecho, está en el nombre de ellas, ¿no? Las MOFIL así se llaman, ¿no? Mujeres organizadas. Y la idea que este entre de los cuerpos, estas relaciones que se crean a partir de los cuerpos y las palabras que se intercambian, nos permitan pensar otro tipo de cuestiones. Entonces también hemos introducido esa noción como que la hemos tomado prestada porque rendimos homenaje a las mujeres o a la invención de las mujeres colectivas de la Facultad de Filosofía y Letras, que según, por ejemplo, Lourdes, que creo que no está aquí con nosotros en este momento, no sé qué pasó, pero ella plantea que fue desde 2016, ella está generando una especie de genealogía de los movimientos feministas en la facultad, en función de los cambios que han permitido introducir, tanto en los planes de estudio como en las clases habituales que damos, y en el ejercicio de demanda a las autoridades para evitar la violencia institucional contra las mujeres. Entonces ella sostiene que fue desde 2016. Para mí el registro era 2019, cuando las MOFIL se dan ese nombre, se organizan y como no le da respuesta a las autoridades de la facultad ni a las autoridades universitarias, hacen paro. O sea, primero declaran paro y luego paro indefinido. Y es a partir de esta idea de cuerpos organizados que también podríamos estar pensando en cómo el activismo contribuye a la teoría, ¿no?
que no lo dije hace un momento. En fin, todo esto entonces tendría que ver con esta unidad de sentido que tiene que ver con el tiempo y con el espacio. Se trata en efecto de una unidad de sentido al interior de un vocabulario. Puede ser un vocabulario específico. Su especificidad es esta unidad de sentido: tiempo, temporalidad, historia, espacio, heterotopía, distopía, utopía, territorios y movimientos, en relación con cuerpos y discursos o cuerpos y palabras. Esa sería, si quieren ustedes, la unidad una, entendiendo unidad como unidad de sentido. Pero es una unidad de sentido como una unidad de presentación al sentido de los otros, ¿sí? Esto no quiere decir que haya una esencia común. Lo de la esencia común implicaría una pregunta metafísica o quizá ontológica. Y no todas y todos estamos trabajando desde ese lugar discursivo filosófico, ¿no? Ni desde la metafísica, quizá, y con muy poco recurso a la ontología. Quizá, digo quizá porque, bueno, no es el caso de todas y de todos. Esa sería nuestra primera unidad de sentido. La otra unidad de sentido, podemos seguir insistiendo en esto, ¿eh? Bueno, luego les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de algo que trabajamos juntos hace unos cuantos años. Yo creo que ya tenemos como 4 años o 5 años en el seminario de Alteridad de Exclusiones. Para esta unidad de tiempo y espacio, para llamarle de alguna manera, o cronotopo, como dentro de un momento plantearemos tanto Erika como yo, ¿sí? Siguiendo a Bakhtin. En este caso estaríamos incluyendo el caso de la asamblea, de las MOFIL, de las mujeres organizadas, pero no únicamente de ellas, como experiencia de vida. Y por lo tanto, con un término que nosotros utilizamos después de que salió nuestro libro, es decir, el vocabulario Alteridad de Exclusiones, no lo metimos, metimos la noción de asamblea, pero no asamblea permanente. Entonces, es la figura de la asamblea permanente propia de la izquierda o del sindicalismo, que las MOFIL reorganizan, refuncionalizan y resignifican. Y nosotros de ahí lo tomamos a partir de ese ejemplo, que nos sirve como guía para pensar las relaciones entre tiempo y espacio, territorios y movimiento. La asamblea sería un ejemplo cronotópico, ¿sí? Un ejemplo que de una sola mirada introduce la problemática o la crítica, si quieren ustedes, la redefinición de estas dimensiones temporales, espaciales y también incluyendo el movimiento de los cuerpos, sobre todo el movimiento de los cuerpos organizados, por supuesto, donde movimiento también es la toma de la calle, ¿no? La toma de la palabra, que son temas que hemos trabajado hace más de 5 años, Erika ya me podrá corregir, en nuestro seminario, que están en nuestro anterior vocabulario, pero que lo hemos integrado al vocabulario de nuestros textos, es decir, ya sea en congresos, ya sea en cursos, ya sea en publicaciones en revistas, etcétera. Ese vocabulario lo hemos estado construyendo de una manera importante. Entonces, este sería el cronotopo que conjunta estas cuestiones, la idea de asamblea permanente, en particular entendida como experiencia de vida, no reducida a la toma de decisiones, que es la manera tradicional, por ejemplo, la de 68, tanto en Francia como aquí en México y en otros países latinoamericanos, que es el uso que hacen sobre todo las izquierdas de la asamblea, que es un uso que politiza en el sentido de la política del Estado, de la política que va tras la toma del poder, ¿no? Y que en el siglo XVII, dice Foucault, se llamaba policía, ¿no? Que es administrar el Estado, dar sentido a la razón de Estado, ¿no? Y para esto, sin duda, se ejerce a través de muchísimas prácticas, por no llamar experiencias. La asamblea sería una de ellas. De hecho, la asamblea es muy vieja, porque la asamblea estaría presente, si no me equivoco,
desde los movimientos ilustrados franceses, ¿no? Y por supuesto en la Revolución Francesa, sin duda, la figura de la asamblea está presente y la podemos extender mucho más atrás. Esto en términos modernos, ¿no? Situarla en la ilustración y de la ilustración para aquí. Y mucho más atrás, por supuesto, está en la época clásica, ¿no? Tenemos asambleas políticas que generan la dirección de la polis, la toma de decisión de la polis, y luego se va a repetir en la época de la República y luego queda cancelada en la época del Imperio. Tiene relaciones con la figura del Senado, por ejemplo, con otras figuras políticas y por lo tanto la podemos considerar en ese sentido la asamblea para tomar decisiones como una asamblea vertical, ¿no? O sea, políticamente vertical, jerárquica y autoritaria, o policial, como dicen algunos autores, incluyendo más recientemente a Rancière, que no toma esto de Foucault, ni siquiera hace referencia a él, pero sin duda Foucault lo trató en sus textos, ¿no? La idea, o sea, leyendo algunos textos donde para responder a la razón de Estado, no el hecho de que el Estado sirva al pueblo, sino se sirva a sí mismo como razón de Estado, permita la propia reproducción de la razón de Estado y por lo tanto el Estado como Estado racional, y ahí es donde aparece la palabra de policía. Quien ayuda a esto, o sea, las prácticas que ayudan a esto serían prácticas policíacas, y ahí está considerada la asamblea, ¿no? Bueno, entonces, para nosotros sería dar un giro importante y replantear la asamblea como una experiencia de vida. En alguna ocasión nos acercamos a la Asamblea General de Pueblos de Coyoacán y no les gustó que dijéramos experiencia de vida porque ellos creían que estábamos utilizando el término para decir que la asamblea era para conseguir dinero, ¿no? Y que estábamos como desvalorizando lo que ellos hacían en la asamblea, que era una reunión no solo para, o una serie de reuniones, no solo para tomar decisiones, sino para sostenerse mutuamente frente al embate, sobre todo de las constructoras que le estaban arrebatando desde el uso del suelo hasta los espacios que ellos habían construido dentro de sus colonias, de sus pueblos, de sus comunidades, etc. Entonces vale la pena recordar esto porque fue así como, ojo, que hay ciertas palabras que son entendidas de una manera insultante por las mismas personas que están escuchando, entonces que merece la pena que dejemos en claro que cuando decimos experiencia de vida, no decimos necesariamente lo que habitualmente se entiende como ganarse la vida, ¿no? Que es un sentido más coloquial, y fue de esa manera como fuimos entendidas en una reunión que tuvimos, que los invitamos a la facultad, a la Asamblea General de Pueblos de Coyoacán. Bueno, esto tiene que ver con la unidad 1. La unidad 2 había yo sugerido, otra vez como unidad, tratar la muerte como muerte del otro, porque esto había estado presente cuando hemos pensado en la memoria, en el testimonio, que son temas que hemos trabajado desde hace muchísimos años, y relacionarlo con el trabajo de duelo. El trabajo de duelo fue planteado, o bueno, podemos pensar que tiene una fuerte característica psíquica o psicológica, o que procede de la teoría del conocimiento. Y nos hemos acercado a estudiar cómo Freud plantea el trabajo de duelo, ¿no? Entonces, relacionamos muerte del otro y trabajo del duelo a la manera de Freud, pero no únicamente, o de Lacan, sino integrando otros autores. Hay varios autores. Hay varios autores que son mujeres, que son antropólogas, pero también de teóricos. Por supuesto está Derrida de manera decisiva, pero está Nicole Leroux, que tanto en el caso de Grecia, en el caso incluso de la literatura griega, como en el lenguaje
occidental propiamente, está discutiendo la noción de trabajo de duelo y muerte del otro a partir de la lectura así muy puntual de las tragedias griegas que han llegado hasta nosotros. Y Nicole Leroux es excelente y bueno, permite el cruce de palabras y cuerpos, que es lo que siempre hemos planteado en este seminario. Y le sumamos a esta unidad de sentido número 2 las siguientes o categorías o conceptos o nociones. Trauma para pensar la historia, síntoma para pensar la historia, incluida la historia del arte, reelaboración del material, tanto a la manera freudiana como a la manera histórica, a la manera como los colectivos, los cuerpos juntos, los cuerpos organizados, reelaboran el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la existencia de víctimas que ya no pueden hablar por sí mismas y reelaboran a partir de prácticas y experiencias una relación con el tiempo, con el espacio y con la experiencia sin más. Y ahí podríamos incluir lo que las MOFIL o las mujeres organizadas de la facultad han hecho estos últimos días. Recordarán que se celebró hace poco y todavía seguimos en eso porque todavía en noviembre vamos a seguir considerando la cuestión de la violencia contra las mujeres y es desde ese campo de observación y de ese campo de problematización que la reelaboración, como un ejercicio de duelo, como un trabajo de duelo, implica ciertas prácticas que pueden ser, en el caso de las MOFIL, que se hizo hace 2 semanas, creo yo, en la facultad, que es la exigencia a las autoridades de la no repetición de la violencia, mediante la implantación de nuevos programas de estudio que incluyan las materias de perspectiva de género y las materias de pensamiento feminista, para hacer que las nuevas generaciones que entran no estén tan expuestas a la violencia institucional, ¿no? Entonces, la reelaboración es un trabajo para evitar la violencia institucional que se genera sobre todo en las universidades, pero también en las escuelas de más abajo, es decir, lo que sería preparatoria, secundaria, incluso en primaria, ¿no es cierto? O sea, la violencia institucional está así, entendida de una manera directa, pero también de una manera indirecta, como omisión por parte de las autoridades de observar esta violencia. O sea, deciden no escuchar las demandas que las víctimas hacen en nombre de una supuesta juridización de la cuestión de la violencia que dejaría fuera, por razones técnicas, la manera como la gente testimonia sus propios traumas, es decir, el haber sido atacadas, porque esto está en general, o sea, podemos extenderlo a otros grupos, pero sin duda lo que fue masivo es el ataque contra el cuerpo de las mujeres, después contra los cuerpos feminizados, ¿sí? Y ya la violencia se ha extendido por todos lados, ¿no? Eso lo podemos observar en la facultad. De ahí la necesidad de replantear la reelaboración como una palabra clave. En esa misma unidad y quizá con otra fuerza distinta que la palabra muerte acarrea cuando la oímos o la leemos, introduciríamos la noción de amistad entre cuerpos casi como una categoría ontológica, para oponerla, como hizo en su momento el pensamiento feminista de la segunda mitad del siglo XX, a través de libros, etcétera, oponerla a la idea del amor, ¿no? Entonces, el amor, igual que otras categorías ontológicas que se han discutido desde hace siglos en la filosofía, pero también en la historia del arte, también en la teoría del arte, también en la historia de la literatura, ¿sí? Como fuente temática, nosotros estaríamos prefiriendo a la noción de amistad.
Hay varias autoras, una de ellas a mí me gusta particularmente, luego les comparto a través del correo algunos de sus textos. Su primer libro se llama Surpassing the Love of Men, y es un libro gordísimo, intentando mostrar las formas de asociación íntimas o privadas de las mujeres entre sí para construir una defensa frente al mundo patriarcal o falogocéntrico. Y ahí se insiste que la amistad entre cuerpos generada por las mujeres no deberíamos entenderla, es decir, no deberíamos entenderla como sustitución de lo amoroso o del amor, sino como una forma de organización. Sí, la amistad es una forma de vida, es una forma de afectividad, es una forma de configurar la subjetividad, pero es eminentemente práctica, ¿sí? Es cómo nos organizamos para. Y en algún momento dimos un curso sobre las políticas de la amistad, también hace unos años, pero ahí nos concentramos sobre todo en la propuesta, en ese entonces, derridiana, pero también en textos de Nicole Leroux, que también aborda esta cuestión de la amistad entre mujeres. Derrida lo aborda a partir del papel de la hermana en las políticas de la amistad y en función de una lectura muy cuidadosa, sobre todo de temas literarios, ¿no? O de temas poéticos de la antigüedad y también de lo moderno. Y para finalizar esta unidad 2 o este cronotopo 2, incluiríamos la memoria, en el sentido de que la memoria es un ejercicio de amistad. Es decir, la amistad, o aquí, todos los conceptos que hemos manejado desde hace años en alteridad de exclusiones, no son conceptos empíricos, ¿no? Tampoco son conceptos, digamos, que nombran lo emocional, sino que son conceptos entrenados en el pensamiento pragmático o performativo. Sí, hablamos de ejercicios, de ejecuciones de cosas. Entonces la memoria es sobre todo una ejecución de la amistad entre cuerpos, incluso cuerpos ausentes, puesto que están muertos, ¿no es cierto? Entonces la memoria, igual que el testimonio, nos permite relacionar esos cuerpos y lo que habitualmente se dice en las manifestaciones, darle la voz a aquellos que no lo tienen. Si quieren ustedes, es un lugar común, pero se lo puede analizar con cuidado de esta manera, es decir, como una actividad performática, entendida de las tres maneras como lo planteó Austin, es decir, locutiva, ilocutiva y perlocutiva, que modifica también la subjetividad, que nos ha interesado siempre particularmente, tanto en términos deleuzianos, de Foucault, derridianos, de Jean-Luc Nancy y por supuesto de Butler. Entonces, esta sería la unidad 2, que es nutridita, y de cada una de estas unidades, la idea sería poder configurar su propio vocabulario, ¿no? O sea, resignificar estas nociones, ver cómo, o sea, a través de qué procedimientos argumentales lo estaríamos planteando, por ejemplo, no a partir de un ejercicio constatativo, afirmativo, sino a partir de qué argumentos, que en general en nuestro caso ha sido proceder del caso a la puesta en cuestión teórica y después a la pregunta si es posible generalizar estos resultados que hemos obtenido, ¿no? Del caso, no del ejemplo, que no es lo mismo, ¿no? O sea, empezaríamos con una práctica bastante casuística. A veces los ejemplos son importantes para aclarar, pero nos parece importante hablar de caso y no de ejemplo, porque el ejemplo tiene esa característica, sobre todo en retórica, de ilustrar algo, de dejar algo más claro. Entonces queremos, en términos retóricos, plantear la noción de caso, porque creemos que
tanto la retórica forense, que tiene muchísimos siglos de existencia en la retórica, como la retórica más allá de la elocuencia, sino una retórica filosófica, como le llama Grassi, que empieza, digamos, en el Renacimiento y llega hasta nuestros días, son retóricas interesadas en la operatividad de la retórica y no únicamente en adornar, convencer o persuadir, sino proceder teóricamente a nivel crítico de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí estaríamos introduciendo la necesidad que nuestros vocabularios actuaran de esa manera. Es decir, ante el planteamiento de un caso, se generan conceptos, categorías, nombres para describir, para problematizar, para relacionar con otras situaciones teóricas o de discusión. Se generan debates y de los resultados de este debate se llega a la pregunta sobre si es posible generalizar, es decir, a la pregunta por la universalidad de estos conceptos resignificados, que ha sido, sí, una pregunta de la filosofía, pero también de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? El grado de universalidad que pueden tener estos conceptos y no que simplemente expliquen un caso, ¿no? Sino que se puedan generalizar, sin que esto obnubile o excluya algunas cuestiones específicas. Entonces, plantearíamos en principio estos dos tipos de vocabulario que creo que han estado como casos, como problemáticas, han estado presentes a lo largo de los años de nuestro ejercicio en alteridad de exclusiones, ¿no? O sea, hemos trabajado todo esto desde 1998 hasta ahorita, ¿no? Cuando empezábamos con el caso de las memorias, la relación con el Holocausto, luego el momento que lo cruzamos con el testimonio, que fue más reciente, tendrá 8 años, quizá un poco más, en relación con otros grupos de investigación con los que nos conectamos, por ejemplo, la gente de Cuernavaca, ¿no es cierto?, que estaban trabajando en ese momento la idea de testimonio. Nosotros habíamos trabajado memoria y testimonio en relación con el Holocausto y el genocidio muchos años atrás, pero volvimos a echar a andar nuevos debates y fuimos como reconstruyendo nuestro camino crítico cuando entramos a discutir el caso del testimonio, pero en América Latina, y a partir de casos claramente de matanzas. O sea, había una relación con el genocidio, con la matanza, es decir, con el trauma, y con el síntoma histórico, ¿no? Y la necesidad de reelaborar a partir, por ejemplo, de ciertas prácticas como son la testimonial o el ejercicio de la memoria, como para sanar, como para reelaborar el trauma, ¿no? Como para curar de alguna manera, como para sanar. Bueno, todo esto es para mostrarles a ustedes todo un camino larguísimo que tenemos, ¿no? Pero que también se nos aparece como corto, pero bueno, es un camino donde muchos de nosotros nos hicimos, es decir, hicimos nuestro doctorado, nuestra maestría, algunos de nosotros la licenciatura, y nos abrimos a prácticas y caminos del pensar distintos, ¿no? Gente que se dedicó a escribir, ahora dan clases, etc. Es un largo camino e interesante porque nos hemos nutrido mucho, perdón. Y también lo que se cruzó hace relativamente menos años, desde 2004, fue el camino del feminismo, que también nos abrió la posibilidad de repensar todas estas nociones, ¿no? Tiempo, espacio, territorio, movimiento, muerte del otro, trabajo del duelo, amistad, memoria, sin duda todas estas, pero en función de el activismo de género, del activismo de diferencias sexuales y también de las distintas prácticas feministas, unas críticas y otras no tanto, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que quería plantear. Y ya lo último es, ya que nos hemos integrado en este año a trabajar las relaciones entre filosofía y retórica, que algunas de nosotras lo hemos trabajado antes en nuestros proyectos de investigación, por ejemplo, de maestría o de doctorado, incluimos las relaciones entre retórica y filosofía,
sobre todo porque en la facultad se seguía negando la posibilidad de hacer una filosofía de la lengua o del lenguaje recurriendo a otras áreas discursivas, ¿no? Y se consideraba que la filosofía del lenguaje tiene una sola genealogía, que es la analítica, ¿no? O el positivismo, etcétera, etcétera. Y nosotras hemos estado trabajando hace bastante tiempo para que finalmente ahora se generara en la facultad la posibilidad de filosofías del lenguaje de otro cuño. Pero a cada rato estamos recibiendo golpes en contra. Ahorita no está con nosotros porque no pudo estar un compañero que es Billy López, que de una manera así, ¿cómo les diré? Con muchísimo trabajo, no se cansaba, o sea, de manera incansable, finalmente consiguió que su materia, filosofía del lenguaje, fuera aceptada, y no es la filosofía del lenguaje, diríamos, escrita en inglés, sino una filosofía del lenguaje desde otros lugares del discurso filosófico y también literario. Y eso, por suerte, lo ha conseguido. Entonces es una marca importante. Y quería decirlo para dejar claro cómo hemos trabajado durante todos estos años para insistir que el pensamiento crítico sobre la palabra y sobre los cuerpos tiene que incluir estas otras genealogías de la palabra, ¿sí? O del discurso. Este otro pensamiento crítico y teórico, en el que va incluida la retórica. De la retórica hemos trabajado de la siguiente manera. Le hemos tomado prestado a la dimensión de la elocuencia la noción de metáfora, de metonimia y de sinécdoque, en particular, para tratar de pensar cuestiones que tienen que ver con los cuerpos y también con la palabra, pero también, bueno, se me olvida decir que hemos tomado prestado, pero nos hemos dedicado a resignificar. Entonces hemos quitado de la dimensión de la elocuencia a la metáfora y a la metonimia, y siguiendo las indicaciones nietzscheanas, sobre todo, hemos hecho de la metáfora y de la metonimia operaciones de sentido. También hemos utilizado otras nociones para incluir un tema que nos ha parecido muy importante, que es la oportunidad ante el azar de los encuentros, entre palabras y entre cuerpos. Y esa palabra, utilizada sobre todo por la retórica clásica griega, es kairos o kairológico. Y lo hemos hecho también leyendo a los clásicos, pero también a Nietzsche. Él habla de oportunidad, habla de azar de los encuentros, y nosotros podemos prestarle el nombre de kairológico a este tipo de planteamiento para pensar los encuentros. Hemos integrado dos cosas más de las dimensiones propias de la retórica. La elocuencia es una, pero la otra es la memoria, que es una de las dimensiones, diríamos, más recientes del pensamiento retórico, más recientes, pero sigue siendo clásica, ¿eh? Y la otra es la dimensión del actio, es decir, la dimensión de la práctica, de la ejecución, sobre todo de los cuerpos, en relación con el discurso, pero sobre todo con los cuerpos organizados. Y ahí entraría el gesto, ¿no? Entrarían los ademanes, entrarían los rostros, pero también otras disposiciones corporales que también encontramos en las artes escénicas, en el teatro y en la danza. Y el actio, que originalmente se pensaba en relación con el orador, sobre todo en la retórica, es decir, qué posturas debe adoptar, qué tono, qué volumen de voz debe adoptar el orador, lo hemos desplazado al terreno de la práctica política y de la práctica estética o artística para pensar esto. Y ya para acabar,
Hemos tomado prestado del grupo MU, que es un grupo relativamente, ¿cómo podríamos llamar? Moderno, contemporáneo de pensamiento retórico, retórico académico. Hemos tomado la noción de desplazamiento que ellos utilizan para describir las figuras y los tropos de la elocuencia. Pero la hemos interpretado como refuncionalización. Es decir, desplazamiento implica llevar a otro propósito, llevar a otro campo discursivo, llevar a otro tipo de textos, llevar a otra época. Por lo tanto, hemos decidido darle una característica más moderna, no solo contemporánea, sino moderna, para incluir a Nietzsche también, como refuncionalización de los conceptos. Por lo tanto, insistimos que esta operación propia, que está en casi todas las figuras y los tropos retóricos, es la que nos interesa, no únicamente la noción de figura o la noción de tropo, sino la operación detrás de ella, que es lo que se realiza como operación de sentido, es decir, cómo se realizan desplazamientos y refuncionalizaciones, porque creemos que esta es la noción central para poder reconstruir permanentemente y poner en la mesa de discusión vocabularios, para pensar en la palabra y en los cuerpos. Y ya me callo, ¿no? Todo esto de alguna manera sintetiza lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer, ¿no? Y la posibilidad de que si ustedes están de acuerdo y abrimos este nuevo papit que Erika nos estaba proponiendo, que aunque nos sigamos llamando, el título puede seguir siendo Alteridad y Exclusiones, porque nos permite dar cuenta de toda una trayectoria de investigación fuerte, con muchos libros que hemos publicado y mucha participación en congresos y en revistas y en cursos, ¿sí? La organización de cursos y de diplomados importantes de estas áreas. Entonces, nos parece que podíamos introducir estas dos vías o escoger una de estas dos, ¿no? La unidad 1 o la unidad 2. Es decir, el vocabulario que integre tiempo, temporalidad, historia, espacio, heterotopías, etcétera, etcétera, o el de la muerte del otro, trabajo de duelo, trauma, síntomas, reelaboración, amistad y memoria. Porque estas han sido determinantes, si quieren ustedes, en los últimos 5 años de nuestra relación conjunta, es decir, la gente que ahora ha trabajado de alguna manera dentro de estas unidades de sentido. A veces incluso hasta cruzándolas, ¿no? Pero yo casi podría ubicarlos a cada uno de ustedes, lo que sé que trabajan cada uno de ustedes en una o en otra, ¿no? Lo ideal también sería que pudiéramos cruzarlas, pero si no, podemos decidir cualquiera de las dos. Entonces, el título lo dejaríamos igual y ya no hablaríamos del pensamiento crítico en los ámbitos de la palabra y el cuerpo, sino podíamos precisar de qué manera crítica nos ubicaríamos en esta presentación al sentido 1 o la presentación al sentido 2, ¿no? El tiempo y el espacio o la muerte y el trabajo de duelo. Y el tiempo y el espacio lo podríamos pensar también, que era lo que yo decía más temprano, siguiendo Bakhtin, que nos permite dar cuenta de entrelazamientos interesantes como cronotopo, ¿no? Para utilizar un término que diga la espaciotemporalidad, ¿no? Yo escribí durante años espaciotemporalidad, que siempre me lo corregían cuando salía publicado, ¿no? Y le ponían un guión. Bueno, siempre creó problemas porque yo lo que quería era juntar justamente el espacio-temporalidad. Y la palabra cronotopo, planteada por Bakhtin en su teoría de la novela, pues ahí está, ¿no? María nos pregunta, a ver, María, ¿no tomas la palabra y nos aclaras? ¿Quieres antologías? Perdón, espero que no se haga mucho ruido el ruido de fondo.
no antologías, pero sí tendrán algunas compilaciones de todos, eh, de algunos de sus trabajos durante todos estos años que nos platicas, para poder profundizar en las categorías que ahora nos estás platicando. Bueno, la primera, Erika, yo creo que se lo sabe más que yo, es el diccionario, ¿no, Erika? Sí, sí. Pero, Antes que eso es que tenemos muchísimos textos así, de todas y todos, pero dispersos generalmente en publicaciones. Entonces, dependiendo de los grandes temas o de los problemas, podríamos decirte, pero sí un buen acercamiento sería el vocabulario para el debate social y político, ¿no? Que es un texto que publicamos ya hace un montón de años. Es un texto colectivo, además. exacto. Oye, Ana María, es que nos diste una cantidad de información fenomenal, y entonces estoy organizando en mi cabeza. No sé si convendría agregar eh, una tercera área. Em, Pienso que el cronotopo o la espacio-temporalidad, sin lugar a es decir, son categorías fundamentales de toda la historia de la estética, ¿no? Es un campo de pensamiento muy grande. Em, para pensar el discurso, pues para seguir haciendo un análisis y una crítica del discurso, a mí me gustaría plantear, no sé si una teoría radical de la performatividad o nada más una propuesta radical de la performatividad, ¿no? Del discurso y de los cuerpos, como otra área problemática. No sé si a partir de la noción de fuerza, que tanto hemos trabajado en Nietzsche, en Foucault, etcétera, no sé si me encanta la noción de fuerza por su valor falocéntrico para acabar pronto, ¿no? Lo mismo pasa con potencia, eh, pero también podríamos decir lo mismo pasa con el término amistad, que ha sido pues tradicionalmente amistad entre hermanos. Entonces quizás si le quitamos estos rasgos, podría hacerse sí a partir de la noción de fuerza, eh, y quizá me gustaría hacer una especie de tipología de las fuerzas, si es esto posible, ¿no? O por lo menos señalar algunas de las más importantes, tanto para pensar la invención que decías, como para pensar la crítica. Entonces, sí, a nivel muy general, a mí me gustaría seguir trabajando con eso, ¿no? Con performatividad. Además de ponerlo en relación con los otros dos grandes topos que tú estás planteando, ¿no? Eh, Porque de alguna manera estabas incluyendo esto en la segunda, pero, pero bueno, me parece que podría tener un lugar aparte. No lo sé. Yo estaría de acuerdo porque aun cuando para pensar estas dos unidades de sentido tendríamos que recurrir sin duda al pensamiento pragmático, ya sea el de Austin, de la misma Butler, ¿no? O de Derrida, por ejemplo, para mencionar solo tres. Y luego los usos que las feministas más actuales están haciendo de la noción de performatividad, ¿no? Y los usos que se dan en estética, pero también en la política. Entonces, aunque podríamos hacer eso, sin duda, una tercera unidad de sentido sería importante. Ahora, no sé si Si la pregunta llamarle es fuerza pragma, performática, ¿mandé? Es que no sé si llama, o sea, si la tendríamos que ubicar en esa tradición, o sea, de la cual sin duda parte. La otra sería la tradición retórica, bueno, porque tenemos ambas una crítica importante a Austin en primer lugar, ¿no? Por sus supuestos metafísicos, también a Butler en algún sentido, por ciertos rasgos, pues etnocéntricos finalmente también, ¿no? Eh, pero bueno, lo podríamos plantear de cualquier manera, así como lo performático. Está tu propio trabajo también, Ana María, al respecto, ¿no? Sí, el de Derrida, sin lugar a dudas. O sea, habría que subrayar la necesidad de la puesta en cuestión del falogocentrismo en la lectura de los textos heredados de la tradición, ¿no? Este, eso sí,
entonces, bueno, no sé, lo podemos pensar y yo lo puedo plantear como mucho más precisamente, ¿no? Para el proyecto que está Y iniciándose. plantéalo, luego Ujú, podemos reescribir todo esto y lo compartimos entre todos, ¿no? ujú, ujú. Para hacernos una idea. Y a Y propósito de esto, otra ujú, cuestión también, me voy al principio de toda tu exposición, este, aquel vocabulario para el debate social y político sobre todo se conformó de un vocabulario conceptual de la filosofía, o sea, tomado prestado de la filosofía y de las humanidades, ¿no? Eh, y ahorita hacías énfasis, y siempre hemos hecho énfasis en la capacidad de invención de vocabularios teóricos también, por parte de los activismos, no solo de los activismos, sino de los movimientos comunitarios, por ejemplo, ¿no? También habría que incluir todo el trabajo que se está haciendo ahora a partir de las comunidades indígenas y de las comunidades de mujeres, etcétera, ¿no? Toda esta crítica de colonial fuerte, también radical. Entonces, si esta vez vamos a privilegiar en el vocabulario de las colectivas, los movimientos, o sea, las prácticas de invención estética, más que el vocabulario teórico, o los hacemos convivir para el trabajo. yo creo Ujú, que por experiencia que hemos tenido, que ya tenemos bastante, deberíamos ponerlos a dialogar. ujú, Cierto vocabulario crítico que es sin duda académico, teórico, ¿no? Pero que también hemos puesto a prueba para pensar casos concretos y para poder dialogar con estos casos concretos del activismo, ¿no? ujú. Y no establecer, como hicieron ellos desde Europa, una jerarquía, ¿no? Entre Claro. su pensamiento, que sí es racional, y los otros que son producto de especificidades sin importancia, ¿no? En el fondo no se consideran humanas, que ellos no consideran humanos, ¿no? Entonces, yo creo que podíamos hacer ambas cosas para no dejar fuera una serie de autores o de discurso de algunos autores y autoras que sí han contribuido al pensamiento crítico, ¿no? Ujú, ujú. Aunque en algunos momentos tengamos incluso que criticarlos a ellos. Pero me gusta mucho la idea de esta unidad. Y quisiera, sobre esta proposición de Erika, reproponer algo que Erika y yo hemos conversado, pero por falta de tiempo nunca hemos aterrizado. Ujú. Nos dedicamos, gracias a Lourdes, que creo que no está aquí. Déjenme ver si está, pero yo creo que no. A ver en el chat si o algo. No la veo. Bueno, entonces no ha dicho nada, entonces creo que no está. Gracias a Lourdes tuvimos la posibilidad de contar con un espacio una vez al mes para tallerear, para decirlo mal, pero a mí me gusta mucho esa palabra, en el Museo de la Mujer. Pero claro, escribíamos textos, los presentábamos, eran textos breves, presentábamos textos para responder a cuestiones que nos parecían actuales, pero además necesarias para ser discutidas, sobre todo desde la perspectiva de género y desde los feminismos. Y gracias a eso establecimos diálogos y pudimos desarrollar algunas nociones, algunos argumentos que estuvimos trabajando con ese público que asistió, que buena parte de ese público eran activistas, ¿no? Que venían de muchos lados. Y ahí realizamos ese como enriquecimiento de nuestro diálogo teórico, ¿no? Aparte de que podamos haber tenido en otras ocasiones relación con activismos diversos a nivel colectivo, pero también a nivel individual, cada uno de nosotros, ¿no? Integrantes, digamos, del seminario. Y eso lo hicimos y nos dio mucho placer, pero recuerdo que en esas sesiones insistíamos en que deberíamos dar un curso diplomado, sin importar que nos permitiera esta genealogía, o sea, poner a discutir estas distintas escuelas o tradiciones. Por ejemplo,
cuando ahora dijiste performatividad, pensé, sin duda, tenemos que empezar por la vieja retórica, por la retórica clásica, y empezar sin duda por Gorgias, que fue el primero que dijo, ojo, que la palabra puede ser muy pequeñita, pero acarrea una fuerza determinante. Y desde ahí en adelante, en el mundo de la retórica, de ciertos autores de la retórica, y también en otros mundos teóricos y prácticos también, aparece esta idea de fuerza que era la que a ti te interesaba, y que sin duda podemos resignificar también la noción de potencia, como la utilizó Spinoza, ¿no? O como lo utilizó mucho antes que el Aristóteles, ¿no? Pero opuesta a potencia y acto, en el caso de Aristóteles. Un segundo, tocaron la puerta, voy. Ok. Y nos callamos hasta que regreses. Oye, gracias Natalia por estar poniéndole los libros en los que hemos, y además nuestro sitio, ¿no? Ah, sí, es que, bueno, ahí hay más textos. Yo aparte tengo otros, pero siento que saturaría mucho el chat. Si quieren, puedo subir los que tengo por correo, para que los vayan teniendo. Sí. Tengo de Erika, tuyo, Ana María, y uno de Armando, entonces igual y bueno, el de Erika y Armando trabaja lo de el síntoma, así que se puede estar interesante para quien le interese el tema. Y de hecho tenemos toda una genealogía anterior, que es cuando empezamos con nuestro primer seminario de investigación. En ese entonces lo hicimos en filológicas, pero era de filosofía y filología. Y en ese entonces el primero se llamó Políticas de la Memoria. Y a partir de ese primero, en filológicas, sacamos libros colectivos siempre. O sea, hacíamos congresos, encuentros, dimos cursos, recibimos cursos, talleres y además libros colectivos. Entonces, por lo menos hay 12 libros más colectivos sobre este tipo de temas que los hemos trabajado durante años, ¿no? Sí, está el de feminismo, actas de denuncia y controversia, pero ese no lo he podido encontrar en PDF. Ese estaría muy bueno, por ejemplo. Lo tendría yo que... Yo tengo un ejemplar nada más, pero podría desbaratarlo y digitalizarlo. Es lo único que se me ocurre. Lo que pasa es que lo he conservado porque, lo quiero mucho ese libro. No quisiera destruirlo, pero sería la manera para poderlo hacer circular o sacar nuestros textos ahí, porque ahí hay un texto de Erika y un texto de Armando, que creo que lo escribieron juntos, ¿no, Erika? Sí, creo En que el de sí. feminicidio. Sí. Actas de También, denuncia y controversia, y ¿no? controversia también yo lo tengo. Para mis cursos he estado desenterrando justamente textos de aquel seminario. Están estos chiquititos, azulitos. Hay una compilación de 2 tomitos que se llama Derrida, Pasiones Institucionales, con artículos de muchas de nosotras, y otras personas. Hay un muy buen libro de Ana María que también he estado usando, ¿cómo es el de los ensayos sobre la experiencia moderna? ¿Cuál es el título? Ay, nunca me acuerdo. Sí, ese solo es un libro mío que son como 7 ensayos sobre la experiencia, para pensar la La experiencia moderna. experiencia, y es un librazo, ese también. Mm. Sería cuestión de que los fuéramos buscando. Estos de filológicas, los de pasiones institucionales, no los tenemos digitalizados. ¿No? Entonces, pero una alumna me hizo el favor de digitalizar, entonces ahí les puedo compartir esos, ¿no? Sí, yo tengo toda la colección hasta cuando nos separamos, hicimos nuestro propio seminario, ¿no es cierto? Que fue en 2006, justo después del texto de Derrida que está señalando, que son 2 tomos, nos separamos y nos quedamos únicamente en filosofía. Y empezaron todos nuestros otros ejercicios, tanto de escritura como de escucha y de lectura.
Pero antes hay otros textos interesantes porque abordan el tema de la memoria, ¿no? Tenemos algunos de los libros de los invitados, ¿te acuerdas, Erika? Porque recibimos a Wolfart para hablar de la memoria y Walter Benjamin y luego a Traverso. Hay un número de Acta Poética también muy viejo sobre memoria y experiencia, creo. Sí. Tenemos varias publicaciones en Acta Poética también. Claro, porque hicimos dossier también, o la revista, exacto. Entonces la cosa sería circularlo entre nosotros, ¿no? Ajá. En caso de que se pueda digitalizar, perfecto, pero en otro caso, pues con vuelta, ¿no? Para que pueda seguir circulando esos textos, porque algunos tenemos alguno que otro ejemplar, pero otros, yo de algunos libros sí tengo varios ejemplares, pero de otros solo tengo uno. Ya son subí libros algunos. importantes porque se puede ir, mira, Natalia sigue. Yo sigo subiendo textos. Sigue subiendo. El de Se ve que Pasión lo Gracias, tienes bien. Natalia. Muchas gracias, Natalia. Lo Se ve que lo tenía. tienes muy a la mano, ¿no? No, pues son los que ocupé en la tesis, así que los Claro, comparto. claro. No, pues súper bien. Y bueno, ahí se ve todo un camino teórico interesante, porque no es un camino, diríamos, unilineal, son caminos donde nos cuestionamos a nosotras mismas o a nosotros mismos, nos íbamos por otro lado, es decir, no eran caminos ya con un destino marcado, ¿no? Eran caminos de búsqueda y caminos de discusión y de debate, entonces, y sí, son muchísimos libros. A mí siempre se me olvida, ¿no? Que tenemos una cantidad de libros enormes detrás, tanto coordinados, editados o escritos por nosotras mismas, que están ahí y que vale la pena. También Erika tiene varios libros editados por ella sobre las relaciones entre retórica y filosofía, Sí, con que son de Gerardo. retórica, Ajá. pero que implican disquisiciones sobre crítica y filosofía. Entonces ahí están también, Erika. Y eso sí creo que puedes conseguir, porque tienen menos tiempo y puedes conseguir Las versiones, ajá, en PDF. digitales. Sí. Y eso un poco para que vean todo el trabajo previo, o sea, es decir, de verdad es mucho trabajo. A veces a uno se le olvida y vive el momento en que está pensando y la investigación, pero detrás hay muchísimo trabajo. Y lo importante es que es siempre trabajo colectivo, ¿no? No solo es trabajo individual, sino colectivo. Pues, entonces nos quedan esta serie de tareas que decíamos al principio, no estábamos todo el mundo, pero bueno, recordé el miércoles 8 que Mandela nos va a compartir su investigación y vamos a charlar con ella. Recordé que necesitamos las constancias del trabajo académico de este año, es decir, ponencias, si se recibieron, en fin, todo este tipo de cosas, porque tenemos que integrarlo. Ya lo habíamos hecho muy a principio de este año, no sé si recuerdan que les pedimos las constancias para poder informar, porque cerramos la relación, es decir, el proyecto PAPI de retórica y filosofía en los estudios del discurso junto con el teoría de exclusiones, ¿no? Entonces necesitamos que nos hagan llegar una copia, claro, digital de sus constancias, y luego recordar el Congreso, que sería el 30 y el 1 de diciembre, las que ya participaron, rehacer o tal cual plantearnos que quieren participar con su texto, pero también pensarlas para integrar el dossier que en estudios del discurso nos pidieron los textos, todavía no nos dicen cuándo, pero nos invitaron a configurar 2 dossiers sobre estos temas, ¿no? O sea, las relaciones entre retórica y filosofía, y eso sería a grandes rasgos lo que dijimos al principio.
más esta necesidad de darle, ¿cómo les diré a ustedes? Una estructura, o una estructura más que un sistema, una estructura fuerte a todas nuestras investigaciones, nombrándolas como unidad 1, 2 y 3, o nombrándolas más bien con el título que decidamos, que lo podemos tomar prestado de los cronotopos de Bakhtin, o le podemos poner el nombre que queramos, ¿no? El tercero, el de Erika, se puede llamar performatividad, o ejercicios performativos, o fuerza performativa, o potencia, o prótesis performativa, ¿no? Y los otros, poder escoger el tema de la memoria y la muerte en el 2, y el tema del tiempo, espacio, territorio y movimiento, y ya, ¿no? Que es una manera de pensar el cuerpo. Entonces, cuerpo, muerte y memoria y performatividad. Entonces, ese sería el título, si quieren ustedes, pero como cronotopo, ¿no? Como un tema que incluye de manera unitaria, aunque tenga incluso tensiones internas, este tipo de intercambio de debate problemático, ¿no? Y les vuelvo a decir que nos avisen en cuanto puedan que sí quieren participar, yo supongo y yo espero. O sea, a mí me gustaría que Natalia participara, que Yo sí Silvia quiero. participara, ¿no? Invité a Mandela, no puede estar en el Congreso, pero podrá estar en el dossier, ¿no? A Pavel, que es nuevo, a María, que es nuevo, también los invito a integrarse con textos. Si no llegan al Congreso, que es el 30 y el 1, porque están muy cargados de trabajo, sin duda para el dossier, ¿no? Para incluirlos ahí. Y por supuesto, entre el resto de los compañeros, que siempre quedó abierta esta posibilidad. Hace mucho que no está este chico Enrique, que hizo un texto bien interesante y que leyó en el Congreso anterior, y que si mal no recuerdo tampoco estuvo en nuestra mesa. Entonces yo creo que por lo menos podríamos ser 8 personas o más para el Congreso y para el dossier, ¿no? Que son 2 en realidad, ¿no? Así se nos planteó, ¿verdad, Erika? Si mal no recuerdo. Sí, 2. así se nos planteó. Estaba Entonces, pensando que quizá Francisco también, si quiere, podría participar con algo de trabajo gráfico. claro, Javier hace referencia a ti. Cuando dijo Francisco, Es Erika que hizo referencia a ti. dice Francisco el nombre del... ¿Sí? ¿Eres Francisco Javier o no? ¿O estás con Sí, nombre Francisco falso? Javier. Ah, Fue falso. Pues lo voy a considerar, ¿verdad? Gracias por invitarme y pues lo pienso para ver si me puedo integrar en esa actividad, ¿verdad? Yo creo que no habría problema porque yo, conociendo las cosas que últimamente has compartido conmigo, muchas de ellas responden incluso a este cruce retórica y filosofía, sin duda, ¿no? Aunque no las hayas pensado de esa manera. Pero por supuesto podría, o sea, ya que estamos ofreciendo un dossier, podemos ofrecer también las imágenes, ¿no? Yo creo que eso siempre es útil. Ok, pues ya, eso era en general. Quería hacerlo porque estamos ya a finales de octubre, ya estamos súper cansados de todo lo que hemos hecho en el año, pero es como para agarrar fuerzas, que se den cuenta que tenemos mucho todavía que trabajar, mucho que escribir, mucho que pensar y mucho que intercambiar, ¿no? Y que además no lo tendríamos que hacer desde cero, porque todo esto ya lo hemos discutido desde hace mucho tiempo y que está presente en lo que hemos discutido y en lo que hemos escrito, ¿no? Entonces, bueno, en eso quedamos. La siguiente sesión sería el miércoles. Ojalá puedan asistir a la facultad los que puedan para charlar con Mandela. No sé, Alejandro, ¿tú estarías o no puedas estar el 8? Creo que sí, tal vez sí pueda estar, le confirmo, pero de todos modos lleve su computadora y igual y caigo ahí. Ok. Es en el E, ¿verdad? Ahí En el E, sí, en la sala E, que ya nos ha tocado otras veces, ¿no? La sala E, que está perfecta. Yo también ya invité a mis alumnos,
de estética y de introducción a la filosofía. Y aunque están ya en este momento haciendo trabajos finales, de todas maneras espero que sí se den una vueltita. Es a las 12, ¿verdad? A las 12, sí, porque no había lugar en otros, no había lugar y no había horario. Entonces me dijeron a las 12 y dije, pues sí, de 11 Está a bien, 12. yo creo que Está sí, bien. sí llego. Yo creo que sí llego. Ok. Sí, porque conviene que lo grabemos, ¿no? Ujú. Para tenerlo. Luego le pedimos a Pavel que nos comparta lo que grabó del anterior, la de José Sarmento, ¿no? Ujú. Que no la pudimos grabar, entonces para tenerla por lo menos, ¿no? Pues si en cuanto podamos subirla al blog o a lo que tengamos en ese momento, ¿no? Porque el AE que les compartió Natalia, pues originalmente era un blog. Y ahí están conferencias y una cantidad de cosas, además de textos completos, ¿no? Ah, pues ahí está el diccionario. Ujú. Ahí está el diccionario ahí, en ese blog. Ok, entonces, pues, no sé si tengas algo más que decir, Erika, antes de cerrar. No, bueno, sí, otro anuncio. Tenemos una nueva integrante del seminario que es Maya Aguiluz. Eh, Nos invitó ella misma tiene un seminario de estudios sobre el cuerpo que está acabando. Les mandé la invitación. Y bueno, la cosa es que va a participar con nosotros acá y para el año que viene nos va a ofrecer una charla sobre cuerpo. Entonces, nada Perfecto. más para que sepan ya cuando Muy se bien. integre alguna sesión la presentamos. Ajá. Ah, porque esto me sirve para recordar alteridad de exclusiones en los ámbitos de la palabra y el cuerpo sigue el año próximo. Lo que se acaba ahora es la relación con el papit, es decir, la relación entre retórica y filosofía. Pero nosotros como seminario acabamos el año próximo. Entonces vamos a seguir con el tema del cuerpo, pero como verán, vamos a ir agregando estas cuestiones, ¿no? Yo querría que en última instancia la noción de cuerpo la podamos incluir como cronotopo también, siguiendo a Bakhtin. Y esto porque Erika, que no lo ha dicho, hizo un postdoctorado en el pensamiento bakhtiniano, que nos va a venir muy bien para poder pensar el cuerpo de esta manera. No recuerdo exactamente si ella trabajó por ahí, pero sin duda conoce perfectamente el pensamiento de Bakhtin y nos puede ayudar mucho. Entonces también sería cosa de que actualizaras un poco lo que hiciste en tu postdoc Ujú. y pudiéramos incluir en lo que tú trabajaste estos temas nuestros, ¿no? El tiempo, el espacio, que sin duda están siempre presentes en Bakhtin, y también, por supuesto, el cuerpo de muchas maneras, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, lo digo para que también te apuntes para tú plantearlo esto en cuanto puedas, ¿no? No te digo que Sí. ahora, porque ahora estamos cargadísimos de trabajo, pero que vayas pensando que estaría interesante plantear, ¿no? Ujú. Así como charla, vaya, sin presión, ¿no? Ok, pues entonces nos despedimos, gracias, y ya les escribo cuando haya una siguiente sesión. Ya tenemos ya la sesión de Mandela para el día 8. Sí, nos vemos allá en la facultad, entonces. Ok, que estén muy bien. Gracias, Descansen. Alejandro. Bye.